familia, bienvenido a otro capítulo del Corre y Corre por tu plataforma favorita, Puerto Rico Sport Nation, llevándote la emoción de diferentes deportes. Tú tienes que darle a la campanita, búscanos en YouTube, suscríbete a Puerto Rico Sport Nation, búscanos en las redes sociales como el Corre y Corre, igualmente como Alfa Sport Puerto Rico, hablando del deporte rey, guste a quien no le guste. Aquí conmigo se encuentra mi compañero de siempre, Gary Javier, y me engalano aquí en su casa, en su territorio, donde se hizo nuestra gran Ángel de Puerto Rico, Angelita Lin, junto a Freddy Vargas. Así que yo quiero un fuerte aplauso de nosotros mismos. Claro que sí. Al Ángel de Puerto Rico lo tenemos aquí junto a Freddy Vargas. Me gustó porque todo el mundo sabe, son personas bien hospitalarias. Nos trajo Angelita Lin desde su huerto casero, Kenepa. Y Freddy nos trajo aguacate. ¡Qué buena inversión! El viaje nos salió bueno de San Juan para acá, para San Germán. Fue beneficioso. Así que gracias por estar con nosotros, Gary. Unas palabritas antes de comenzar con todos estos tres puertorriqueños. Súper contento. Es un momento que yo lo quería ver, ¿sabes? Yo estaba loco por estar cerca del gran amigo Freddy, a quien quiero y que admiro mucho, y a Angelita, que lógicamente hacía mucho tiempo que no la veía. Gracias. Estoy contento. Gracias. Freddy, otra mañana que el Dios nos ha permitido regalar, ¿verdad? Que nos regaló otra vez aquí con nosotros. Unas palabritas para ese público puertorriqueño que vayan ambientando lo que vamos a gozar aquí hoy. Pues primeramente darle gracias a Dios por permitirme un nuevo día, ¿verdad? A ustedes por llegar aquí. Tan pronto se comunicaron conmigo en relación a hacerle una entrevista con Angelita, pues obvio que yo la protejo, ella sabe. Yo la protejo, no, para allá, para ningún lado. Si vienen acá, es posible, ¿verdad? Así que Jesús, qué bueno que te he conocido a través del deporte. A Gary, que es como, si hubiese sido como uno de mis atletas, porque cuando yo estaba en el colegio, él estaba en Arecibo, entonces estaba siempre conmigo. Y la gente decía que si yo no entrenaba, y yo sé que era como si la estuviera pegando. Pero qué bueno, una amistad preciosa. Pero es que también vivió en Laja. En Laja había un programa de educación física excelente a nivel de nuestro país. Angelita Lin, otra mañana con nosotros, unas palabritas de ese público, sobre todo que sepa que vamos a contar muchas historias que conocemos y otras no. Así que unas palabritas de ese público puertorriqueño. Pues nada, contenta por estar aquí. Gary, que ha hecho muchas caricaturas mías. Y pues hay muchas personas que no les gusta porque, ¿verdad? Destacan las partes aquellas que tiene, en el caso mío, las piernitas flaquitas. Pues, nada, me encanta tu caricatura. Son muy bonitas y yo las respeto. Siempre fue un honor para mí, incluso siempre las hacía con alas porque lógicamente el Ángel de Puerto Rico. Sí, muy bonita, me encanta. Entonces yo tengo este afiche hermoso, que no se ve así dentro de lo que se pueda, sino también la vamos a dar de fotografía para que se vea el afiche. El Ángel de Puerto Rico, ustedes la conocen, y yo quiero saber, ¿verdad? Por encimita, Freddy, antes de todo este proceso del deporte, ¿verdad? ¿Cómo es que llega Angelita Lin a tus manos? Bueno, primero es interesante saber que yo era maestro de educación física en Laja. Cuando Angelita estudiaba en la Interamericana, sin embargo, Angelita en un momento dado fue allá a la escuela mía, buscando la manera de que yo pudiera ayudarla, porque su entrenador original, Juan Conde, es como si fuera mi hermano. Estudiamos juntos aquí en la Interamericana, y él siempre, pues le hubiese gustado de que ella estuviera conmigo, pero estaba acá en otras manos. Pero ella sabía, se lo habían dicho, de que yo podía ayudarle y que acá no estaba bien. ¿Ves? No estaba bien. Y entonces estamos hablando del 78. En 1978, por primera vez, yo acompaño a Angelita a Medellín, Colombia. A Medellín. En esa ocasión yo no era su entrenador como tal, pero empezamos a tener pues esa buena relación entre entrenador y atleta, porque yo era el entrenador de fondo, ¿verdad? Ileana Hawking era la otra. Que es interesante saber que había una atleta que se llama Ileana Hawking, de la mejor de Puerto Rico, y la gente quería establecer una polémica entre Ileana y Angelita. Inclusive se llegó a hablar de que estaba enojada, y a mí me tocó entrenar a las dos en aquel entonces. En el 79
me dan la oportunidad a mí para venir aquí a la Interamericana para preparar el equipo femenino. Para los panamericanos. Para la justa. De Porque, la Inter, de la Tigre, Inter. Territorio Tigre. Porque hay dos equipos, están masculinos, y entonces el equipo femenino pues prácticamente no existía. Nildy Zambolín me dio a mí la oportunidad me pidió que yo viniera acá. El primer año como que no gustó la idea a los que mandaban. Entonces después al otro año vino Lindy, pero Freddy, quédate en mayo, no puede ya yo fui, pero no me quiso. Ve allá que ahora me encargo yo. Y desde esa yo me convierto en entrenador de la Interamericana para el equipo femenino. Y ahí es que llega a mis manos, interesante, Angelita y Peco. A la misma vez, tú sabes, una bendición que me cayeran esos dos atletas a la misma vez, ¿verdad? Claro, Angelita en aquella época, pues, ella cogía fondo también, pero no, su evento mayormente era salto largo, ella puede hablar de eso, ¿verdad? Pero esa es la situación. Y ya, pues, desde entonces, independientemente haya gente, no, que no te conviene, que tú debes buscar otro entrenador, ella se quedó conmigo. Curioso que hayas mencionado que no lo querían aquí al principio. ¿Por qué? Jaro, pues, cuando yo fui, me vi con uno de los profesores, que fue mi profesor aquí, y me dice, oye, Freddy, pero ¿tú tienes tiempo? Y bueno, yo estoy atiendo mis atletas en y caigo aquí. El otro, pues, que era el director atlético, finalmente, pues no, digo, no. Me dijo que no. Okay. Y yo me fui. Se fue tranquilo. Pero Tranquilo porque... ¿Eran sus primeros atletas de renombre? No, yo tenía a Francisco Vargas. Francisco había sido Vargas campeón de Puerto Rico. de Lajas, y Angelita y Magali Morales. Esas atletas en escuela superior eran mis atletas y ya estaban a nivel nacional e internacional. Ya tenía credenciales. No, ya yo tenía a mi gente. Angelita, ¿habías escuchado previamente ya de Freddy antes de estar en sus manos? Sí, por las competencias de los maratones que yo realizaba, yo sabía que Freddy Vargas era entrenador de Magali Morales, que muchas veces competí con ella. Y pues, a pesar de que yo, por el periódico, o sea, conocía de Magali Morales y de otra atleta más que también, Lidia González. Lidia González de Cuamo. Eran las mejores. Y yo las admiraba y yo decía, yo también quiero estar ahí, yo quiero aparecer en los periódicos. Pero, y yo pues para aquel tiempo yo quería aparecer también en los periódicos, que ser una persona importante. Quería tener muchos amigos, que ese fue mi primer objetivo de tener amigos, pues como yo era demasiado tímida. Ahora hablo un poquito más, ¿verdad? Ahora me tienen que dar por la cabeza para que me calle la boca. Pero ese fue el formato, en la forma que yo me crié. O sea, mi mamá, con una sola mirada que ella me diera, ya yo sabía que algo estaba haciendo mal y que la pela venía, ¿verdad? Y me crié demasiado de tímida y me costaba mucho trabajo que me entrevistaran y hacer pues relaciones públicas, ¿verdad? Pues me crié como que bien tímida. Qué curioso, porque a pesar de que ella explica, ¿verdad? Que uno de sus propósitos era ser amiga de las demás, ser amistosa, era en una parte sigilosa para poder expresarse y hablar, ¿verdad? Algo que es un poco como atípico, ¿verdad? Porque cuando tú quieres ser amigo, tú tienes que romper a hablar. Claro. ¿Cómo eras entonces tú en ese entorno, ¿verdad? Cuando comenzaste aquí en la Interamericana, conociendo a figuras que tú no conocías, bajo tu objetivo de que quiero hacer amigas, ¿cómo les caeré? ¿Cómo estaré con ella? Háblanos acerca de esos primeros comienzos. Fíjate, yo cuando empecé a entrenar con Freddy, porque Freddy vino a ser presente en unos Juegos Panamericanos que se dieron en Puerto Rico. Freddy Vargas fue el jefe entrenador de atletismo y claro, como él era el jefe entrenador, pues yo tenía que darle mi entrenamiento y él tenía que darme todas las instrucciones de lo que yo tenía que hacer en el entrenamiento. Ahí fue que entonces empezó, Freddy me pregunta, ¿tú tienes entrenamiento escrito? Yo le dije, no lo tengo. Y fíjate, yo tengo aquí en mis manos, está viejito, miren para que vean, está bien viejito. Mira, vaya, que se salió hasta la página, pero de viejo que
Pero aquí están los famosos entrenamientos de Freddy Vargas. Y sabes qué? Que esto me ayudaba mucho a yo seguir las normas, ¿verdad?, del entrenamiento y no fallar a mi entrenador. También por aquí hay una parte donde yo, a través de los entrenamientos diarios, cómo yo me sentí ese día. Me sentía mal, no me sentía con ganas de hacerlo, pero yo trataba de superarme, ¿verdad?, a todos estos tipos de entrenamientos. Y a base, como yo anotaba todo aquí, yo le podía decir a Freddy Vargas qué tiempo yo hacía cuando él no me podía supervisar. Pero a pesar, mire, esta parte del entrenamiento, y aquí hay, ¿verdad?, comentario de cómo me sentí ese día y los tiempos que realizaba en la práctica. Esto es bien importante, tener un diario. Y sí, pero para el tiempo que yo estaba en los Juegos Panamericanos que se dieron en Puerto Rico, que Freddy era el jefe entrenador, yo no tenía nada escrito. Y me dice, no, tú tienes que llevar un entrenamiento escrito para que tú sepas lo que tienes que realizar. Y pues, todas estas cosas que yo tengo más, otros diarios más. Lo que pasa es que yo pues en un tiempo los perdí, se me mojó la casa y se me mojaron muchos de los diarios, que de esto yo puedo hacer una historia, ¿verdad?, de todos los entrenamientos que me daba Freddy Vargas. Sería Y, pues, espectacular. sí, Sería sí, espectacular sí. un libro de Angelita Lin. Sería Sí, espectacular. sí, con los entrenamientos, hasta los tiempos. Te motivaría, te gustaría la idea de presentar tanto trayecto que más allá de ser entretenido, sea informativo. ¿Te gusta la idea de Fíjate, un me libro? encanta la idea y me gustaría que Freddy pues Vargas fuera la figura principal, porque mucha gente me soltaban a mí que me buscara otro entrenador. Oye, si me da resultado lo que él me está dando, porque tengo que buscar otro entrenador. A mí lo que me faltó fue mucho fogueo, que yo no lo tuve. Eso dijo Que Freddy tenía que hacer malabares conmigo los sábados, buscar atletas varones y dar las gracias, le doy las gracias a Papito Dios y a la Universidad Interamericana que me ha permitido hacer esta entrevista aquí, porque aquí fue que donde yo me desarrollé. Aquí era que yo entrenaba, aquí que venía Freddy por la mañana. Los sábados estábamos en un monte aquí de la Universidad Interamericana, donde yo hacía entrenamiento de fuerza, subiendo y bajando cuestas. ¿Y quiénes eran los únicos que estaban ahí? Pues Freddy Vargas y el que era mi esposo José Cruz, que estaban conmigo en el monte allá haciendo la práctica sábado, incluso hasta el domingo también. Entonces algunos sábados me hacía algunas pruebas y me buscaba varones que estaban dispuestos a ayudarme. Wow, tremendo. O sea, que básicamente no había tal vez chicas que pudieran ayudarla a los entrenamientos. No, O sea, había. era o aquí con los muchachos o fuera del país en competencia. Sí, yo puedo mencionar a José Morales, El mundial. que fue el mundial, que fue un atleta que entró aquí a Siempre fue la bien solidario, universidad. ¿verdad? Siempre fue un Y tipo... siempre él estuvo bien dispuesto a ayudarme. E incluso en un maratón que dieron en Mayagüez, él fue parte clave para que yo bajara a los 35. 35, yo sé. Ajá, Wow. en el maratón. El récord de Puerto el Rico. récord de Puerto Rico para aquel tiempo, ¿verdad? Porque ya el récord lo tiene otra persona. Pero tenía personas que me ayudaban, estaban dispuestos a ayudarme. Claro, qué Sí. impresionante. Freddy, ¿cómo era Angelita en sus prácticas? Era traviesa. Mira cómo se echa a reír, no le termino la pregunta. Era traviesa. Me contaste una anécdota de unos 400 al revés. ¿Cómo era Angelita en sus prácticas? Mira, ok. Primeramente aclarar que es interesante lo que Angelita trae, porque eso eventualmente se corrigió en la Federación de Atletismo. Resulta que antes a la hora de escoger un head coach, cogían a alguien de la universidad, aunque no fuera entrenador. Entonces, ese entrenador, supuestamente, lo que se encargaba era de dar los tickets para el almuerzo. Pero, sin embargo, el entrenador, que ella me veía a mí como jefe entrenador, y además los demás atletas me veían a mí porque le ponía también disciplina. Respeto. Porque a veces las villas se ponen
difíciles, ¿no? Pues qué bueno que Anita trajera. No era el entrenador, pero prácticamente era el que estaba a cargo, pero el otro era para repartir taquillas, los tickets de almuerzo. Los tickets de almuerzo. Mira, pues Anita no fue fácil. Porque Anita, pues, tal vez ya dice la falta de fogueo. Anita estaba muy superior a todas las atletas de este país. Entonces, ¿qué pasa? No permitían que participara en la competencia junto con hombres. Y yo lo entiendo porque a ningún atleta le gusta que Anita le gane. ¿Verdad? Una mujer me ganó, ¿entiendes? Eso no le gusta. Y yo lo entendía. Pero entonces, es importante cuando tú comparas lo que está pasando en el atletismo ahora, que a los atletas se van con permiso y sin permiso. Se van a competir a otros lugares, pero Anita no. Yo hacía malabares para poder conseguir un fogueo para Angelita. Víctor López. ¿Ah? Víctor López en Houston, era entrenador de RAID. Y Víctor, que fue mi amigo siempre, toda la vida, Víctor, está en Angelita, olvídate, y se quedan en la casa, nos quedamos en la casa de Angelita. Y yo buscaba a los chavos, entre amistades, para que Angelita fuera allá y yo la acompañara, ¿verdad? Para foguearla con tu liga. Para buscar un nivel, y después, pero ese nivel no era el que tú necesitabas, pues ese nivel era más o menos el que estaba Angelita. Era a nivel de, cuando Angelita iba, bueno, en 1982 que tú mencionaste, Angelita fue sin ningún fogueo, sin nada. Entonces las cubanas venían de Europa, como 5 o 10 cajeras. Venían a morar. Y de Jamaica, pues. Era difícil. Ahora, Angelita, pues, como yo la conocí muy bien, yo aparte de eso, también soy su psicólogo. Soy su psicólogo. Entonces, ¿qué pasa? Un momento dado, pues yo veía a Angelita que Angelita vamos a las competencias a nivel internacional. Empezaba, No puede ser. a bostezar. En Digo, esto serio está que malo. sí. Esto está malo. Ahí eran los nervios los que Y estaban trabajando. Los nervios. Ella me perdonaba porque una vez se molestó conmigo, se enojó, le voy a contar, se enojó. Entonces yo decía, ¿qué está haciendo en inglés? En lengua. Está haciendo culimonging. Ese es el famoso culimonging. En español te lo digo después. Yo sé que a ella no le caía bien, pero yo tenía que cambiar porque delante de la gente, yo decía, la gente me miraba mal a mí. Mira, están maltratándola a ella. Maltratándola. Culimonging, pues yo sabía que Angelita, de esa manera, en un momento que te comenté, mira si Angelita va a hacer 6,400. Vamos a la pista vieja allá. Entonces, Angelita salía, cogía y se paraba en los 100 metros. Entonces yo, pero Angelita, era un sábado, como ella dice, y se paraba. Angelita, entonces yo, ok, pero ¿qué pasa? ¿Va o no va a hacerlo? ¿Ah? ¿Va o no? Entonces cogí a Angelita, yo dije, me molesté. ¿Verdad? Porque también, yo sé que ella me perdonaba. Ok, entonces yo dije, bueno, te voy a decir una cosa. ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? Cogió y se paró, yo me voy. Y me fui. Cogí y me escondí detrás de un palo allá. Disque molesto. Nada. ¿En serio? Entre comillas, molesto. Molesto. Me escondí detrás de un palo y vi a Angelita. Yo lo sé, 400 RGB. Ay, María. La psicología, ya está bueno con la psicología, digo. Ya estaba ya. Ya no me salen así, pero lo voy a hacer. Me voy para acá. Después que dio el último, yo, muy bien. Desde el monte. Del monte, muy bien. Estaba velando y yo no lo sabía. Pero fíjate, cumplí con mi entrenamiento, aunque fue al revés. Pero es para que vean ustedes, ¿verdad? Que los atletas pasan por un proceso difícil. O sea, difícil cuando fueron unos 400 para un minuto. Era un minuto, papá. Pero yo lo hacía para menos de un minuto. Sí. O sea, yo misma me ponía la presión. Pero lo lograban, o sea, lograba hacerlo. Y no me iba para mi casa sin hacerlo porque era peor. Porque entonces ya la mente empezaba a trabajar negativamente. Una batalla. Una batalla, o sea, una batalla de cuando ya tú estás a un nivel competitivo, ya a nivel internacional, pues yo entiendo eso, que hay muchos atletas que le pasan, como a Curso le pasaba muchas veces. Y la gente no puede entender eso, que uno pasa por una presión bien fuerte y un compromiso. Cuando tú te pones la camisa de Puerto Rico, que dice Puerto Rico ahí, ese uniforme,
tú llevas al pueblo de Puerto Rico encima. Tú sabes, yo quiero hacerlo bien, yo quiero competir, yo quiero ganar. Y esa era la presión que uno llevaba. Y la gente, pues claro, no puede entender eso. Es una Angelita linda, quiere que gane, pero me faltaban muchas cosas. Eso es, Gary. Es interesante lo que la gente dice, que tenía que hacer los 400 a 1 minuto. Yo estuve viendo la entrevista que le hice a Peco. Peco dice que no podía coger un 400 en 1 minuto. Para que tú veas la grandeza de esta atleta. Que se nos quedó a mitad de camino. Se nos quedó a mitad de camino. Sí. ¿Ah? De hecho, yo siempre, pues, un entrenamiento, o sea, que todo era por escrito, ¿verdad? Entonces las aspiraciones con Angelita era que hiciera 1.58 porque lo podía hacer, las marcas que me hacía. Angelita me hizo dos 600 metros a 1.23. Eso es para coger 1.57. ¿Pero dónde lo iba a coger? ¿Ah? Sí. ¿Dónde lo iba a coger si no había competencia? Cogía en Puerto Rico, hacía 2.2 y aquella hacía 2.20. No había, ¿entiendes? Entonces que le faltó ese fogueo que no se lo dio. Gracias a Dios que yo teníamos la relación con Víctor López, inclusive, López, sí. un detalle importante. 1983, para los Panamericanos en Caracas, pues nosotros logramos de que buscamos los chavos y llevamos a Angelita a Miami. Pero había una persona que era que estaba coordinando el equipo de los Estados Unidos, el fogueo de los Estados Unidos, el acuartelamiento en Miami. O sea, ellos, los equipos de Estados Unidos, fueron a Miami por cuestión de la temperatura para ir a Caracas. El hotel se llama Diplomat, me acuerdo ahora. Y entonces ellos llevan a Angelita allí. Nosotros nos quedamos con el equipo de los Estados Unidos. Nosotros estábamos con el equipo de Estados Unidos, allí entrenando. ¿Ah? Entonces, el hospedaje con ellos, la comida no nos gustaba, ¿verdad? Okay. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú notas eso, era porque José Rodríguez era cubano, esa amistad que hizo conmigo y con Angelita, permitió que hiciéramos eso. Y dicho, voy a aprovechar para que tú veas lo que pasa con Angelita. Angelita hizo un fogueo allí. Y Angelita se iba a enfrentar a la americana. 3 americanas que había allí. Angelita dio una falsa salida, 2 falsas salidas. 2 falsas salidas. Entonces, yo dije, entonces vino José Rodríguez. No, esto es un fogueo, hay que dejarla. Hay que dejarla. Entonces Angelita cogió, de esas 3, Angelita se ganó 2. De las 3 se ganó a 2. ¿Entiendes? Pero es para que tú veas, como ella dice, esta presión que el atleta recibe a nivel internacional por el compromiso que ella tiene. Porque ella era brava, pero los nervios, ¿entiendes? La traicionaba. Sí. La coger, yo tengo bueno, déjame decir, si nosotros, la entrevista es para ella, pero tengo que decirle, mira, Angelita, en un momento dado, si yo hubiese tenido la oportunidad de llevarla a diferentes fogueos, Angelita hubiese hecho 1.57 sin dificultad. Angelita cuando cogía los 800 metros, esos 50 metros le daba una ansiedad. Se desesperaba para allá y empezó. Se trincaba. Si pudiera coger, se desesperaba esa ansiedad. ¿Eso es falta de qué? De fogueo. Porque yo le he puesto a Angelita, entonces ella tiene esa experiencia de llegar a después. Entonces ese es el problema que tenía, pero no. Bueno, pero aún así, es la mejor atleta que ha dado nuestro país y yo me siento muy orgulloso. ¿Tú te imaginas? Eso es un regalo que Dios me dio. Sí. Prácticamente no están conformes con el 201. No. Porque es un récord nacional. No. Con todo y eso, todavía se está. Debe haber hecho 3 segundos menos. Sí, claro. 1.23. Eso no lo hacían los varones. Eso en 600 metros. Ponle 200 metros a 30. 30 y 30 son 2 minutos. Pero para tú gateando, pero de 2 minutos son 8 minutos. 8 minutos, ponle 3, era para hacer unos 57, a veces soy campeona mundial. Todo. No, sin fogueo. Muchas experiencias tuvimos. Es más, no, sigue. No, y otra cosa que yo hacía también, además de que Freddy me daba el entrenamiento como Dios manda, yo siempre hacía algo extra.
A mí me regalaron una soga Soga. en el muelle Cataño, para aquel Gruesa de tiempo los barcos. bien gruesa, y yo la subía. La subía para buscar fuerza en los brazos. Cuando me mandaba a correr 1:45, que los fines de semana yo me iba para Patilla, pues fíjate, yo le decía a Freddy, ¿tú sabes lo que yo hice? Pues me metía por allá por el lago, nadaba por toda la orilla, salía del agua y me iba a correr por un monte. Eso era subiendo y después bajaba, caía al agua otra vez, nadaba y así, o sea, yo trataba de hacer algo Adicional. más allá, más Vaya, adicional, vaya. porque yo quería mejorar mis marcas. ¿Tenías algún norte de alguien, sabes? Tú decías, caramba, yo quiero ser como fulana de tal. Pues fíjate, para aquel tiempo, Mary Decker, yo la admiraba mucho, pues porque era una buena atleta, cómo corría, los 800, cómo ella remataba. Pues a nivel internacional, ella era mi favorita. Yo quería ser como ella también. Y pudo haber sido. Sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, y ahora vámonos a ese gran año de gloria, 1982, Angelita Lim, donde literalmente todo Puerto Rico estuvo paralizado, y allá, entre La Habana, Cuba. Hablamos primero de 1500 metros. ¿Cuántos días hubo de diferencia de 1500 metros para luego el 800? 2 días, ¿verdad? 2 días, pero también acuérdate que hubo eliminatorias. Exacto, mucho. exacto. En 1500 no hubo eliminatorias. Sí, fuimos directos. Directo, o sea, Mm. ¿cuán complicado es hacer eliminatorias? 1500, una final para después volver a un 800, ¿verdad? Que tampoco aquí, por lo menos tampoco no es muy habitual, ¿verdad? Tampoco aquí no se ve muy habitual tampoco. ¿Cuán complicada fue esa preparación? Porque, ok, hay que eliminar en 800, el 1500 final y después rematar en último 800. Hablemos acerca de esos momentos tan cruciales. Bueno, no era difícil, no era difícil. Empieza, Freddy. No era difícil, la gente venía cogida a 1500, era como una rutina, ganaba suave, completa. En último caso, yo me escondía, no se puede, me metía a la pista y escondió los policías y todo. Y yo, saludo, Problemático, mucho, era controversial. Me escondía ahí, me escondía hasta las matas. Cuando la gente va a la última vuelta, ¡eh! ¡No bueno, después alguna anécdota también. Entonces, ¿qué pasa? Pues 1500, pues ya ganaba como. Al otro día, pues era la clasificatoria de 800, no tenía mayor problema. Y al final, al otro día, no teníamos sinceramente, yo creo que no había problema. Porque la gente estaba bien preparada para eso. Entonces, por tu parte, Angelita, ¿qué nos puedes Pero decir fíjate, sobre lo mismo? yo solamente iba a correr, o sea, yo me preparé para correr 800 metros, O sea, que- ¿verdad? Pues siempre había en Puerto Rico la controversia de que los cubanos eran lo mejor, claro. que no se le podía ganar. Y pues a veces uno pues se lo mete también en la mente esa idea. Pero ¿qué pasa? Que don Germán Enriquejo Zampayo le encantaba verme correr. Así es. Que padre descanse, ¿verdad? Porque ya él Claro. falleció. Él le gustaba verme correr los 1500 metros. Y yo le decía, pero Freddy, yo no me he preparado tanto para... Yo me preparé más para 1500. Me dice, no, pero vamos a complacerlo porque tú estás preparada para correr los 1500 metros. Pero lo que nadie sabe es que para 1982 yo fui a Cuba a correr con 8 de hemoglobina. Ah, oye, Estaba casi anémica. eso era anemia, con ¿Por qué? anemia. Anemia. Porque yo tenía una condición Oye. que estaba ya llevaba unos 46 días sangrando. Menstruando. Eso también Eso. yo lo tenía en mi cabeza. Oxígeno. Yo le decía, Bobby, que era el doctor de aquel tiempo, ¿verdad? ¿Tú crees que eso me va a afectar? Y él me decía, no me podía decir que sí, porque, Sí, la mente te va... porque la mente me va a bloquear. Y me dijo, no, olvídate, eso tú lo recuperas con el agua y qué sé yo qué. Pues para comprársela a don Germán, pues corrí los 1500 metros, pero estaba asustadita también, ¿verdad? Por la condición de la hemoglobina. Pero llegó un momento dado en los 1500 metros, pues que yo pues salí a correr y estaba como en sexta posición, ¿verdad, Sí, Freddy? sí, Más sí. o menos.
Y allá, pues Freddy estaba en una esquinita, me pasó la cubana, me pasó la venezolana, les recuerdo. Y Freddy me ve atrás. Me gritó La la última palabra, me Culin gritó Monkin. la palabra mágica. Y como a mí me estaba tan malo que él me lo dijera, como que yo dije, espérate, aquí voy. Yo le voy a demostrar a él que yo no estoy haciendo esto como él me dice. Y en los 300 metros me fui a correr, que eso lo pueden ver en YouTube, la carrera, que ahí rompo a correr y me fui. La única que me siguió fue una de las cubanas, que creo que fue Neri McQueen, Neri McQueen, ¿verdad? Y ahí, pues, gané la medalla de oro. Pero fíjate qué extraño. Nadie, sí, ganó medalla de oro. Pero la que más importancia le dieron fue a la de los 800 metros, la que yo caí en la meta. Dramático. Fue un final dramático y yo creo que Dios tenía algo preparado para mí, porque para aquel tiempo Puerto Rico estaba pasando por una situación por la cuestión de la política, de los pocos puertorriqueños que pudieron ir a Cuba. Como que esa carrera unió al pueblo de Puerto Rico 800 metros y unió a la parte política, todo el mundo se olvidó de eso. E incluso en Cuba me invitaron para el Salón de la Fama allá, y me dieron un regalo, me dieron unos banderines bien grandes. E incluso yo pude participar y compartir con Fidel Castro, por todo lo que fueron medallistas, a todos se le hicieron una actividad allí y pudieron compartir con Fidel una actividad bien bonita. Pero fíjate, perdóname, perdiendo la carrera de 800 metros, gané más que los 1500 metros, porque fue una carrera bien controversial. Allá don Germán me dice, no, gracias, así como la Martí, tú no pelees, tú no digas nada. Y así fue, él mismo fue. Y la gente me conocen por la carrera de 800. Yo protesté la carrera, pues yo entendía que aún así Angelita había ganado. Sí. Entonces, ahora al principio se estaba usando lo de photo finish. Había una gente de afuera, de Europa, y yo pero me dijo, váyase para que usted no sabe nada, me dijo. Regañado. Váyase para que usted no sabe nada. Y yo dije, la verdad que me escondí, me metí. Porque me había metido ahí donde no, sin permiso. Sin permiso, yo, date quieto, que te van a mandar por Puerto Rico. Freddy cogió para la matita para allá. Dale para allá para la mata otra vez. Pero fíjate que interesante, que es algo que la gente no desconoce. Angelita tenía un problema de la hemoglobina. Sí. 8, 9, 10, Sí. para competir. Entonces, cuando hablamos de hemoglobina, estamos hablando de la oxigenación. Para que el músculo funcione bien, tiene que estar oxigenado. Se agota el oxígeno, el músculo no responde. Y aún así, los Así. tiempos que No, dejaba, eso ¿sabes? es increíble. Increíble. Angelita, quiero preguntarte algo porque, ¿verdad? Como todo momento de carrera, cuando uno está al frente, siente a alguien que se le pega ya en las últimas instancias, la adrenalina corre mucho más rápido Sí. de lo normal. Esos últimos 200 metros donde la cubana comienza a darte cercanía, ya entrando acomodada en la recta, eran ustedes dos y el mundo detenido a su lado. Cuando tú le empiezas a sentir, tu proceso de concentración era mantenerte enfocado en tu plan de carrera, te subió la adrenalina, te alteraste, y aquí viene, ya no queda nada. ¿Qué le pasaba en los últimos 150 metros a Angelita Lin ante esa llegada tan dramática? O te Fíjate. fuiste en blanco. O te Porque a fuiste veces en también blanco. uno, No de me fui repente, en blanco. Se borró el mundo. No me fui en blanco. Lo que pasa es cuando ya estoy llegando, ya no tengo fuerza en los brazos, Ya lo último. ¿entiendes? Entonces pues Brincar, empiezo a brincar. buscar y a moverme acá. Cuando ella me toca en el codo, pues pierdo el balance. Ya yo vengo perdiendo fuerza. Y la desesperación de Ansiedad. llegar a la meta, línea, claro. a la meta, pues fue lo que me provocó que yo cayera Neri McQueen y cayó la otra atleta que, si no me Ribot, equivoco, apellido Ribot. la Ribot. Ribot. Y caímos las tres como si fuera efecto dominó. Caí yo, cayó la otra.
para ver, para decidir quién había ganado, fue bastante difícil. Bien difícil, ya pues don Germán estaba allí y me dijo, no, Angelita, deja que tú seas la Martín, no. porque vas a ganar más con eso. Y pues claro, yo lo acepté así, yo no protesté nada. Sí lloré un montón cuando llegué, cuando estaba en el podio, ¿verdad? Porque ese era el evento que yo quería ganar y me preparé muy bien para eso. Ya, Freddy nos había dicho que tú estás preparada para el 1500 metros. ¿El 1500 metros influyó un poco en esa de esto? ¿O es que nada, fue el momento de la carrera? Fue el momento de Eso es lo que pasó, es lo que pasó en ese momento. O sea, el no momento de la hubo- carrera. Pues tú sabes cuántas repeticiones uno hace en el entrenamiento. Muchísimo. Y hay en ocasiones que una práctica te salió bien y hay en otras ocasiones que la práctica no te salió porque depende del estado anímico, cómo tú te levantaste ese día, si tienes alguna condición de enfermedad. Hay muchas cosas que le pasan a los atletas por la mente, tú sabes. Y yo digo, pues, ¿cuántas veces tú repites? Pues tienes la oportunidad de que ese día el entrenamiento te salió mal, te salió bien, pero hay otro día que el entrenamiento no te salió, pero tú sigues repitiendo, tienes más break. Pero en una competencia es una, es una. Ahí va. No hay espacio para errores. Exacto, tú tienes que dar lo mejor de ti. ¿Cuál de los dos eventos te gustaba más, el 800 o el 1500? El 8. Porque era más rápido. Era más porque rápido. o sea, Era más no había- rápido. La estrategia era saliste Salí y Se ya. acabó. Porque sabes que en Porque- 1500 pues te da tiempo de hacer. Sí, me gustaban Ajustes. 500, pero Porque Angelita tenía más que un cambio. sí, eso es verdad. Nunca me para adelante todo el tiempo y duro. Salía en manda y seguía en manda por ahí. Entonces, ¿qué pasa? El problema era esos 50 metros. Esa ansiedad que le daba por llegar a la meta. Entonces empezaba a coger fuera con las manos. Fuera y cuando de- hablamos de de ritmo. Neri McQueen, al tocarla fue por eso que Angelita estaba... estaba abrazando y eso se ve, se ve en el video, ¿verdad? Se ve en el Este, video también cuando yo miro para atrás también. Ah, también. Sí. Ve, Que pues, también- pues, estaba así, pues sí. ya venía cómoda ya, ¿entiendes? Pero Sí. es como, esa es la situación. Pero un cambio diferente a los 1500, que en un momento dado, pues como era un evento que ya no era su especialidad, pues entonces ella, hubo ocasiones que se quedaba, y entonces a mí me preocupaba, porque si tiene un cambio y está cogiendo por allá atrás, pues no puede ser. No puede ser, ¿verdad? Sí, Entonces ahí ya. es que cambia, por eso es que a veces uno estando a los bleachers no es lo mismo que uno está Ajá. cerquita por ahí, ¿verdad? Que uno tenga Ajá, la muy oportunidad. bueno. Y de hecho, otra cosa que yo quiero decir, muchas de las veces que Angelita viajó al extranjero, yo no la acompañé. O sea, yo acompañé a Angelita más que en Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Mundial, pero en la universidad nunca tuve la oportunidad de ir en los fogueos de la América, que América. Angelita hacía el equipo para América, Sí, es llevaban a correcto. cualquier entrenador, pero a mí nunca me llevaban, porque la prioridad era llevar a los entrenadores cubanos, aunque ellos mismos reconocían, modestia aparte, de que quien debía era Freddy, que era el entrenador de Peco, Exacto. era el entrenador de Angelita, pero pues yo no era de ese combo y nunca pude acompañar a Angelita, que yo sé que yo era bien importante. Yo entendía que una atleta que no tenía oportunidades de foguearse era necesario. Yo, Angelita, pues aprovecha ahora. Mira, cuídate esto, pero nunca tuve esa oportunidad. Te pregunto, Angelita, luego de ese suceso, ¿pudiste volver a enfrentarte con ella otra vez? ¿Y qué sucedió después? Pues en el evento que dieron en Puerto Rico, que era de La Schaefer, Copa Schaefer. La Copa Schaefer, corrió una canadiense. Por cierto, ese día estaba en el hotel y estaba, qué sé yo, como ida. Y pues empezó a apoyarme. Pero fíjate, hice una buena carrera, establecí nueva marca y me gané a la favorita, que era una atleta de Canadá. Y establecí nueva marca. y ganándose a la que Y se estaba había McQueen también. Y estaba la Y ahí McQueen, le dimos sí. a McQueen ahí. Y me gané un carrito más. Y le dieron un cajo también. ¡No! Sí, por la atleta más sobresaliente de ese evento. Y me dieron la llave a mí para dar una vuelta y yo no, capaz que lo choco.
me dijo, toma la llave para que la Mira. otra novia te coge los 10 otros. Dijiste algo bien importante ahorita y me dio mucha curiosidad porque, ¿verdad? Tú puedes conocer a tu hija también que está en el atletismo, y yo con Angelín. Siempre hay algo que les molesta, que los motiva. Entonces, ¿cómo es cooling qué? Cooling Monging, Cooling Cooling Monging. Monging, o sea, Cooling tú dijiste Monging. ahorita que Hoy se se ríe, te pero eso ahora no metía tiene- por Sí. dentro eso y te molestaba. O sea, Bueno, explícale al público, bueno, dentro de lo que se puede hacer PG-13. Si es categoría R, no. El cooling monging. Yo me puedo Es una imaginar. palabra compuesta. Yo me puedo imaginar. Pero porque Angelita le enfogonaba mucho del cooling monging. Dios, porque eso es algo que usamos acá en el campo. Me van a hacer llorar. No, una manera de motivar y de ofender. Ofender. Yo la quería ofender, no era era para que reaccionara. Para que reaccionara. Y yo usé esa y se me quedó. Y hubo gente, una señora me dijo, mire, no sea normal, trate bien a esa muchacha, está bien, porque yo le estaba haciendo. Ok, le decía lo que era, se lo decía en español. Después lo cambié a lengua. A francés. A francés. Cooling monkey. Ella se molestaba, ¿no? Pero mira qué interesante, es un campo traviesa. Es que Angelita, Ay, Dios. es un campo traviesa en Calle. Viene Angelita cogiendo y se cae en un charco. Yo entendí que no se cayó, que se tiró. Ah, digo, ¿cómo es eso, Angelita? no, ¿Qué no. pasó ahí? No, yo entendí que no sé, que se puso tiró. Cooling Monging. Se tiró, pues yo estaba La metido en las presión, la matas. presión. Yo estaba metido en las matas ya. Ah, y vi que ya lo venía a ver. ¿Te tiraste o te caíste? No, Angelita? no. Guarda el secreto. Viene Eliana Arroyo, que era. Tremenda y atleta. viene y se le está pegando. Y se tiró al charco. Y después yo Era la más vi. fácil. No, en campo traviesa es así, y tú doblas así. Y cuando En Calle. empezó a llorar. Perra, Calle. Caminando, Era- llorando. Yo, era- su ridícula, párate entonces, se va a llorar. ¿Ah? Su ridícula. ¿Ah? Sí, sí. Hay que La verdad un fuerte. monkey. ¿Ah? Mira, me da pena eso porque bendito caramba. Oye, y Angelita no sé qué pasó. No sé qué le pasó. Me está haciendo ¿Ah? llorar, Freddy. Cogió y un cora y salió como una loca cogiendo, subió la cuesta de Calle y bajó y se ganó rompió el récord de la justa ese día. Ah, Psicológicamente estaba funcionando. Ah, ¿no? sí, Cooling sí. monging. ¿Sabes? Esa palabra mágica funcionaba en no. mí. Entonces cuando yo, Angelita, Porque me- felicidades, qué bueno. Me enojaba con Freddy. Échate para allá. Me enojaba, pero No, te molestaba, por el se molestaba, momento. se molestaba. Pero yo le decía, yo te voy a hacer, yo te voy a hacer ver a ti, que eso no es verdad lo que tú me dices. Que yo te, Lo que era personal. Como Lo que diga- era personal, de verdad. ¿sabes? Sí, pero nos Bendito, llevamos no, bien. pues, no, esta es mi hija, Freddy- esa es mía, esa es mía, porque cuando ella se vino a Patilla, la única familia que tenía era Sonia. Freddy era como mi papá. No, yo soy su papá, era Sonia como- también, No, Fred- no. la esposa de él me cuidaba mucho. Y ella vivió en Sabaninea un montón de tiempo. Y yo viví, exactamente en el barrio de Sabaninea, en San Germán. Me ayudaron mucho, eran mis papás. Porque ¿cuántos fines de semana yo viajaba a Patilla? Muy poco. Porque yo era una persona bien responsable, me quedaba para entrenar. Y Freddy me utilizaba a mí, oye, en forma positiva, como ejemplo para los demás atletas. Claro. Yo recuerdo que para los Juegos Olímpicos, pues ya yo había hecho el equipo para 800 metros, que había hecho la marca, pero cuando nos acuartelaron en el albergue olímpico, me indicaron a mí que yo tenía que eliminar para el relevo 4x4. Y yo le decía, pero ¿por qué yo tengo que eliminar para el 4x4? Yo estoy disponible si ustedes me necesitan para correr el 4x4. Yo tengo que pensar en mi evento 800 metros y dar lo mejor. Si después ustedes me necesitan, estoy en la mejor disposición porque yo corría 400 metros en 53 y siempre a mí me ponía en el tercer tramo para yo entregar a Marilyn Matthew, que era la más rápida, la que tenía 52 y pico. Y me obligaron a eliminar. Esa eliminatoria Le costó, claro. provocó que yo eliminara a otra atleta que podía hacer el equipo. equipo. ¿Entiendes? Y pues me trajo problemas. Me trajo problemas porque yo no tenía nada que ver con
con esa situación. Claro. Y yo siempre he estado bien dispuesta. Yo siempre he corrido el relevo 4x4 en los Juegos Centroamericanos Disponible, estaba y disponible. siempre he sido el primer tramo para entregarle a Marilyn, que era la más rápida. Y Marilyn se podía ir a correr y yo le podía ir detrás de ella y entregarle el batón a tiempo, Mira, porque era rápida. hablando de la Olimpiada, aquí yo tengo un resumen que en estos juegos, después de los juegos, hacen un resumen de las actuaciones de los diferentes atletas. Entonces aquí, en relación a los 800 metros, dice aquí que la atleta más sobresaliente, la desconocida, Angelita Lin de Puerto Rico, desconocida. Y dice aquí que hizo mejor marca que en 2 de las series. Hicieron 4 series y en 2 de las 2 series Angelita ganó. Le hizo mejor marca, ¿verdad? O sea, es para que tú veas la importancia de los fogueos. Claro. Y en la semifinal, a Angelita le dieron un empujón que yo, del carril 1 se movió al 3 y empezó a finalmente, y eso la afectó. Pero en ese juego Angelita hizo 2:01:81. 2:01. Hizo la mejor marca de los 2 hits. Pero no había fogueo. Los fogueos era Houston, más nada, más nada. No la conocían por eso. Y no la conocían, la desconocida Angelita Lin. Ahora te conoces, Angelita, porque todo va para el escala de Jesús. No, y Angelita Lin hablando hasta por los codos, porque o sea, no era fácil hacerme una entrevista porque me daba tanto miedo, tanto terror, la timidez. Pero hay otra anécdota. Pues Tenemos tiempo. Eso, Ok. sube por ahí, Oye, sube por ahí. Porque uno de los problemas que tiene Angelita es falta de fogueo. Esa confianza que yo como entrenador quería que Angelita lo tuviera, pero no era difícil. Angelita tiene que hacer esto, eso no es fácil, es probarlo. Espérate. 1983 nosotros estamos con el equipo de Estados Unidos. Angelita cogiendo con la norteamericana que se iba a enfrentar allá en Caracas. Carajo. Y Angelita viene a la clasificatoria y ganó el primer hit. Fuimos para allá, todos los periodistas, no, que tenemos que entrevistar a Angelita, y Angelita escondiéndose. Angelita ni desayunó, ni almorzó, ni cenó, y nos fuimos para el estadio. Lució tal vez la peor cajera que hizo Angelita. Entonces todo el mundo esperaba que Angelita fuera medallista allí, pero no desayunó. No. Y el día antes tampoco. Después que vinimos de la clasificatoria, no almorzó, no cenó. Pues Ah. me adelantas esa pregunta, yo te Ajá. iba a decir que siempre le hago las preguntas. Ajá. Hay momentos grandes, hay un momento en el cual tú te sentías bien y lamentablemente el resultado no se da. Pues entonces podemos partir en esa carrera. ¿A qué se debe entonces en cual estabas tan bloqueada mentalmente que no pudiste comer o desempeñarte como regularmente lo hacías? ¿A qué se debe? Mucho estrés, mucha tensión, llegó la inseguridad también en ese momento. Y pues, Pero, Era una algo medalla, especi- era una medalla. pero fue por algo en específico, No. nervios ante las rivales o algo que viste. ¿Por qué no, te- nervio Nervio, en la de carrera. arriba. nervio. Mira, Inseguridad en ese momento. otra anécdota. Vamos a Santo Domingo, eso es interesante. Estamos hablando cosas inéditas, ¿no? Vamos a Santo Domingo y Angelita gana el hit, tranquila. Y viene un masajito ahí, la llevan ahí, el equipo, y pone los zapatos Adistal, que no lo tenía nadie. Pero Angelita tenía una amistad, tenemos José Rodríguez, que estaba en Aguadilla, le suplía, no nada de dinero, pero suplía equipo. Entonces viene alguien y le robó los zapatos. No. Y viene Angelita, no me cojan los zapatos, con eso es que yo puedo coger. Ya, aquí se fastidió todo Angelita, pero no, que con aquello que yo cogí ya. Era bastante supersticiosa dentro de ciertas cosas, ¿verdad? Como que- Entonces, pero oye, esto es grande. Y yo llamo desde Santo Domingo a José. José tenía una tienda, era representante de la Adidas en Aguadilla. Mira, José, me pasa esto. Fred, dime qué pasa. Mira,
es que a Angelita le han robado los zapatos. Pero ¿qué tú quieres que yo haga? Mira, envíale un zapato a distancia, tú sabes cuál es el número de ella. ¿Y cómo hago? Pues mira, ok, ya yo sé, me dijo. Yo lo voy a llevar al aeropuerto a Mayagüez, a Mayagüez. Y trajeron los zapatos a Mayagüez. Y si yo digo que te los lleve allá al lado. Y Angelita estaba calentando. Y la baloneta, por favor de pasar al portón de control. Yo aquí se fastidió todo esto. Angelita cogió unos zapatos Sí, viejos allí. Creo que eran de Chai, algo De- así. cogió- Yo lo tenía puesto ya, pero como que no. Mentalmente Esto no no son estaba ya. zapatos. Muchachos, oigan esto, oigan. Eso es como para escribirlo. Eso no pasa todos los días. Sí, es verdad. El entrador de Puerto Rico, favor de reportarse al portón de control. Yo que Angelita te da problemas. Aquí le mandaron. Los zapatos. Los zapatos. Llegaron. Llegaron el momento que ya estaba a punto Ahí, a punto de salir. Los zapatos. Y Oye, cogió Angelita y ganó. Y por si fuera, te pusieron el himno nacional de los macheteros. Sí, esa parte, tú sabes, no sí. había el himno, algo pasó y pusieron ese. Y con los machetes anda. Y yo, como que ese no es el himno. Sí, pero nada. Digo, yo sabía del himno, pero oye, es una actividad oficial. Oficial. Sí. La historia es. Nada, Eso, pero Freddy. los poquitos puertorriqueños que llegaron Están allí. escuchando esto inmediatamente con nosotros. Sí. Los pocos puertorriqueños que habían allí se levantaron y que empezaron a cantar la puertorriqueña. Ya está el himno. Sí, fue algo bien bonito. Angelita, por lo que me Buscar por lo que ha dicho historia. Freddy, por lo que ha dicho Angelita, veo que Angelita era bien introvertida, bien como que bien calladita. Bien trancada, tranquila. trancada. Quizás la gente no lo sabía. No lo sabía. No, Porque no lo sabía. yo me imagino que cuando alguien va a Angelita Lin, la veía como que, No. Gloria. Angelita. Y sin embargo, ella por dentro estaba Sí. destruida, como que no quiero Sí. ni correr. No, llegó un momento dado que ya yo decía, yo no puedo seguir con este estrés, yo tengo que quitarme no, de fuerte alguna la- forma. fuerte la Pero fuerte. era bien difícil. Nadie lo sabía nada más que tú. Sí. ¿Y yo? No, Freddy sabía. Mamá, Cuando a ver, decían digo que tú. Limón- Yo creo Monkey. que Freddy Monkey. sabía más de mí, No, de no, mi no, vida, no. que mi propia mamá. Porque a mami yo no la preocupaba con mis cosas. No, Yo me quedaba calladita. Mire, yo cogía pum para intervenir a la universidad a estudiar. Y yo le decía a mami, sí, no te preocupes, mami, que hay una amiga allí que me está esperando, que nos vamos a ir juntitos y vamos a llegar a la universidad. Yo cogía pum. Y gracias a Dios que para aquel tiempo, ¿verdad? No había tanta maldad y tanta malicia. Y no corrí Mira. peligro, pero era difícil. Hay una anécdota que le voy a contar porque ya está curada, ya está curada. Gracias a Dios. Ya está curada. Mejor. En una justa, estamos en San Juan. Y estamos en el hotel. Entonces a ella le daban unos episodios de ansiedad. Ansiedad que se iba. Se iba, no sabía dónde estaba. Así era, por eso que la gente dice, no, que. Entonces, vengo yo y viene Mayra Pacheco, donde quiera que esté. Dios la Mira, bendiga. linda, Amén, sí. de maldita. Tremenda Entonces, amiga. viene Mayra y me dice, mira Freddy, vete allá, Angelita tiene eso, su problema allí. Y yo, ¿qué le pasa? No, y yo dije, anda, Angelita había venido de la eliminatoria para la final. Entonces, vengo yo y digo, no, pero no, porque tiene jopa, está sin jopa. Y yo, no, pues ponle una sábana por encima. Y yo me meto al cuarto y Angelita, no, eso es ridícula, tú no vas a coger mañana, tú. Le hice un exorcismo y salió. Ay, Dios mío. A ese nivel. Sí, Al otro día. emocionalmente. Ah. Y nunca, bueno, No, sé, no, ¿verdad? no, hay Psicología otra historia, deportiva, Ángela. o sea, nunca recibió una ayuda No, de psicólogo. la buscamos. Se buscaron. La buscamos. Se buscaron. Es más, recibió. vale la pena para contarle, ¿verdad? Sí, claro. No, pues otro día yo buscando ayuda, es que necesita ayuda psicológica para esa ansiedad que le da, aparte de los 8 y 9 de hemoglobina, la gente no se puede olvidar de eso. Entonces yo tengo un amigo doctor en psicología en Mayagüez, yo, mira, tengo esto, vamos a hacerle
una de estos hipnosis. Vamos. Ah, yo llevo a Angelita. El tipo empezó, Angelita, vamos, estamos en la playa, Angelita. Estamos en la playa. Sí, vamos por la playa. Ana, ¿tú sientes la brisa? Sí, la siento. ¿Tú ves las aves? Sí, las veo. ¡Bum! Y caí eso. Angelita, vámonos a la pista ahora. Vamos a la pista. Y Angelita, sí, vamos a la pista. Angelita, vamos. A su marca, listo, fuera. Y Angelita cogiendo en la silla, cogiendo en la silla. Ella no sabe porque yo lo estoy viendo con ella. Ella estaba en ese trance. Y cogía. Y levantó las manos y yo, ok. Freddy, está bien. Tú vas a hacer eso allá que yo hiciera. Eso mismo me enseñó. Freddy, tú vas a hacer lo mismo que yo dije aquí. Y tú vas. Tarea difícil. Tarea difícil. Entonces llegamos a Santo Domingo. Yo cogí a Angelita, nos fuimos hasta un bleacher allí. Y empecé a Angelita, estamos en la playa. Estamos en la playa. Entonces, pues, yo entendía que Angelita estaba que ya había tenido. Yo sé que ganó 1.500. En 800. Pues en ese momento no estaba tan buena condición, pero llegó en segundo lugar. Pero unas 2 medallitas, Sí, ¿no? claro. No tan malas. Los otros días yo le pregunté a Angelita, ¿eso funcionó? Yo no sé. yo lo que sé es que después yo Angelita estaba espaciada cuando yo a la meta y yo la agajé. La agajé, yo no sé si estaba, ¿no? Y la llevé otra vez y le dije, ¡casa! Porque la palabra esta. Y seguimos de largo. Entonces uno piensa, ¿habrá funcionado? ¿O era con un placebo, verdad? Es que ella sabía Sí. que habría de funcionar. Hasta eso nosotros hicimos. Hasta eso nosotros Son hicimos. experimentos. Ah, Un sí. experimento, Ah. literalmente probando todo lo que hay para optimizarla. Esa es la cuestión. El diamante estaba ahí, era cuestión de... No, Darle no, par de pulillas por dónde lo íbamos a Pulita. pulir. Soy Lo cuando- que había- lo que era. Toda esa gente, cuando llega a la meta, todo el mundo está Angelita y yo. Vamos. Yo entendía que estaba, tú sabes. Ella dice, yo no sé. Ella tiene yo tampoco. Lo importante yo sé que para mí funcionó. Angelita, vamos a ir, ¿verdad?, aproximarnos a lo que es esta etapa final, pero quiero que hables acerca de un momento que es en ocasiones muy doloroso para un atleta, cuando llega el momento de entregar los ganchos, de cerrar los ganchos. Tú indicaste hace unos minutos atrás que ya tú sentías demasiado estrés. Cuando llega el momento de tú entregar los ganchos finalmente a Puerto Rico, hasta aquí llegué. Hablemos de ese momento, claro está, hablándolo en múltiples ocasiones con Freddy, pero ¿cuándo te vino ese pensamiento y al momento de ejercerlo, sentiste que ya había dado todo, te quedaba algo? ¿Qué no puede ser el momento de tu retiro oficialmente? Sí, yo creo que yo llegué hasta donde yo quería llegar. Yo participé, además de unas Olimpiadas, yo participé en unos Juegos Mundiales, que eso para mí fue bien importante. Difícil separarme del atletismo, soñaba todas las noches, me tocaban mis muslitos, que tenían la formación todavía de cuando yo entrenaba, hacía mis pesas. Fue bien difícil, bien difícil. Esperé un momento, ¿verdad? Participé en los Masters Mundiales. Ahí yo dije, aquí engancho mis zapatillas porque ya no voy más. Yo participé en los Masters, me di cuenta que ya no era lo mismo, que las repeticiones que yo hacía cuando estaba en buena condición no era lo mismo. Y yo dije, no, yo me quiero retirar con dignidad, que la gente me recuerde como una persona que llegué allí, que ya gané, que di medalla de oro, y no que me recordaran dando traspiés, ¿verdad?, en las competencias. Y lo hice así y me sentí satisfecha porque la gente todavía me recuerda por la carrera de los 800 metros, ¿verdad?, que llegué a la meta y caí al piso junto a las otras dos cubanas, y creo que puedo pensar que lo logré. No me queda en la mente, yo pude, como muchos atletas que tenían el talento, que fueron conmigo a muchos juegos, y por estar en el vacilón, no llegaron a donde quisieron, y ahora se lamenta. Yo pude, y yo le digo, ¿sabes qué? Yo lo logré.
porque me esforcé, me sacrifiqué a mi familia, porque pues habían fines de semana que yo no podía ver a mi mamá y me tenía que quedar en la Universidad Interamericana. Gracias a la Universidad Interamericana, porque yo estoy pero súper agradecida por la Universidad Interamericana, por la oportunidad, primero, de estudiar. Primero, lo otro, que la Universidad Interamericana es una institución religiosa y yo vengo de familia, ¿verdad?, cristiana. Y en los momentos difíciles yo me agarré a esa fe que nunca la he dejado, porque Freddy sabe que yo sigo arreguindada a esta fe en las situaciones, ¿verdad?, que estoy pasando ahora, porque padezco de diabetes, padezco de la presión alta, estoy en tratamiento porque ahora tengo la hemoglobina en 10, sí la tengo en 10, estoy en un tratamiento gracias a doctor César Cruz, que es mi cardiólogo. Tengo otro cardiólogo en Añasco que es mi Joel Cruz, que han sido las personas que están trabajando conmigo, o sea, tan firmemente conmigo. Y esta ha sido mi casa de trabajo, de entrenamiento, que Freddy lo sabe. Sí, así es. Aquí yo venía aquí a las 4 de la mañana, tranquilita, solita, a hacer los trabajos que me mandaba Freddy, porque a veces había momentos que por la tarde yo no podía hacer el entrenamiento. Y con esta seguridad en la Universidad Interamericana, yo venía aquí, la guardia daba vuelta alrededor de donde yo estaba. O sea, una seguridad, tengo que estar súper agradecida por la Universidad Interamericana, porque esta ha sido la casa, esta ha sido mi bendición, y no me arrepiento de que Juan Conde, para aquel tiempo, que fue un exalumno, que él prometió llevar una atleta, a la Universidad Interamericana, ¿verdad?, por todo lo que la universidad hizo. Y Freddy Vargas, que es un exalumno de la Universidad Interamericana, que también fue entrenador aquí, y me dio esa confianza, esa fe de que yo entrenara aquí. O sea, yo, para todas las competencias internacionales, ¿dónde que yo entrenaba? En la Universidad Interamericana. Después que yo terminé como atleta, me dieron trabajo. Trabajé unos 40 y pico de años con la Universidad Interamericana en la parte administrativa. Pasé por diferentes jefes, y para que vean la curiosidad, cuando yo estaba trabajando en la parte administrativa, que ayudaba a los atletas con las becas y con todo lo demás, el que es ahora director atlético fue parte de los atletas que yo ayudaba, que iban a la oficina a buscar las becas, y es tremenda persona. Es una persona que yo le tengo que agradecer mucho, porque yo no soy muy cibernética con la cuestión de las computadoras y qué sé yo qué. Y todo lo que él traía nuevo, que yo podía adelantar en los trabajos administrativos, como las certificaciones de los estudiantes atletas, con las becas atléticas, se lo agradezco a él, porque él me dio esa confianza. No, yo te ayudo. Él se paraba conmigo, se sentaba al lado mío y me decía, ay, yo no soy cibernética, yo no sé. Y él, con su calma y con su paciencia, me ayudó mucho en la parte administrativa, que nunca me visualicé en la parte administrativa. Yo fui entrenadora de atleta de campo traviesa por varios años, pero como yo todavía estaba compitiendo, pues tuve que retirarme de eso para dedicarme tiempo, ¿verdad?, para poder seguir entrenando y poder representar dignamente a Puerto Rico. Gary, ¿alguna otra pregunta que quieras hacerle al finalizar esta Angelita, gran entrevista? Wow. Hemos visto cómo la vida, ¿verdad?, de Angelita Lin, desde muy jovencita hasta los últimos días, ¿no? Ha venido, ¿verdad?, subiendo, y pues, para mí es un gran honor, ¿verdad?, compartir contigo estos momentos. Pero te hago una pregunta, si Angelita Lin no hubiera sido atleta, ¿qué hubiera sido? ¿Yo? Pues yo quería ser la enfermera. Enfermera. Me gusta.
Me gustó, lo que pasa es que para el tiempo que yo entré a la Universidad Interamericana todavía no existía el programa como tal y tenía que decidir en qué era lo que quería estudiar y me fui por educación física. Ok. Sí, ajá. Angelita, ¿cuál tú entiendes que ha sido el legado que tú le has dado al atletismo y al deporte puertorriqueño? Dios mío. Pues mira, yo creo que un atleta, por mejor que sea, por lo mejor que brille, debe mantener la humildad. Porque yo considero que la gente me recuerda por eso mismo, por la humildad. Yo nunca protesté por nada, yo no hice huelga con nada, me mantuve siempre firme, quise ser ejemplo para la juventud. Y tú sabes que me recalcaba eso mucho de que yo tenía que ser ejemplo, Freddy Vargas. Freddy Vargas, había situaciones en la competencia y me decía, Angelita, acuérdate que tú eres ejemplo para los demás. Y eso es lo que yo he seguido. Y pues, quiero dejar ese legado, que uno tiene que ser humilde y sencillo, no importa cuán alto tú llegues, porque así es que la gente te va a recordar. Y los, Así es que la gente me y recuerda. los problemas tuyos, quédate tú que yo me encargo. Ah, claro. Para mí, y lo de la humildad se nota, ¿sabes? Uno siente aquí lo que, ahora mismo, yo sé, Gary, yo sentí una emoción escuchándola hablar. Eres bondad, eres humildad, y lo Gracias. transmites aquí. Incluso cuando hablaste de retiro, a mí se me aguaron los ojos porque escuchaba, ¿sabes? Todas las cosas que pasan ustedes en esos momentos que mucha gente pasa por desapercibido, y para mí es un sueño. O sea, yo con mi juventud, que yo también llamé a Freddy, él lo sabe de Freddy. Yo necesito hacerle una entrevista a Angelita. Yo he entrevistado a muchas personas, ¿verdad?, en este mundo del atletismo, y agradezco mucho a Gary que esté, pero para mí esto es un sueño. Es la primera vez que yo entrevisto a Angelita Arín. Yo he entrevistado a Beverly, Coulson lo tuve en un pequeño corto, Jasmine Camacho-Queen, Welly, bueno, mucho, porque no quiero pecar en no decir alguno, ¿viste?, para que no se me quede. Pero me faltaba Angelita Arín. Me dice, hermano, yo tengo que entrevistar a Angelita Arín, y Angelita me decía, tú tienes que entrevistar a Angelita, tú tienes que entrevistar a Angelita. E incluso le escribí y le dije, mira, tengo a Angelita. Ella celebró hasta más que yo, porque tú eres inspiración también para todas estas atletas, y te agradezco tanto a ti como a Freddy, ¿verdad?, Gary y todos los que estamos aquí, tu tiempo y tu humildad, de verdad, para mí es un sueño el poderte entrevistar. Muchas gracias. Yo estoy muy contenta. Eso, antes de terminar, quería, cuando Angelita habla de su legado, llegó un momento dado que Angelita iba a los lugares y Sonia, mi esposa, tenía que guardiarla. Porque no la dejaban ni calentar. La gente no la dejaba ni calentar. Todo el mundo, los nenes detrás de ella. Saludarla. Sí, En una ocasión, sí. mira, para terminar esto, porque esto para mí es de las experiencias preciosas que yo he vivido como educador. Me invitan a una conferencia en Hormiguero. Tina Feliciano, Freddy, para ver si tú le hablas a los nenes esto, y para ver si vienes con Angelita, y Angelita no pudo ir. Pero yo me llevé el video de la cajera, un video más allá del oro. Más allá de lo sí. Entonces se lo pasé a los nenes, y las nenas viendo a Angelita Arín cuando viene a la cajera. Entonces yo llamo a Angelita, desde allá, ahí está, para que le salude a los nenes. Y Angelita le habló a los nenes que estaban allí. Y una nena me dijo, ella podrá venir y nosotros podemos tocarla. Una nena debía tener como 10 o 12, 10 años, o 8 años. Y ella puede venir y la podemos tocar a ese nivel. Ese es Angelita Arín. Espectacular. El ángel de Puerto Rico. El ángel. Ahora que dice el ángel de Puerto Rico, se lo agradezco a Juan López Cepero, que él era un periodista que trabaja para El Mundo. Y la primera entrevista él me la hizo aquí en la Interamericana como estudiante, mi primer año. Y cuando él escribió el artículo, se le ocurre la idea de escribir El Ángel de Puerto Rico, que impactó muchísimo en Puerto Rico y todavía la gente Al día de hoy todavía. Y fue cuando yo entré el primer año de la Universidad Interamericana. Me siento muy contenta, muy satisfecha y con mucho orgullo y con mucha humildad, ¿verdad? Que
que acepto que me digan el ángel de Puerto Rico. Es un orgullo para mí que los atletas sean humildes, que sean sencillos, no importa dónde suban, porque cuando el atleta es grosero, cuando un periodista le va a hacer la entrevista, No quiere. no quieren. Cuando un atleta o un niño se acerca, mira, dame el autógrafo. No importa el deporte que haga, sea baloncesto, sea fútbol, cualquier deporte que hay un atleta que sobresalga y un atleta, un niño se le acerca para darle que le dé un autógrafo o tomarse una foto. Mira, permítaselo, porque ese niño crece también y se van a recordar de ese tiempo. Esto es un atleta engreído, esto es un atleta orgulloso. Es que a veces las personas confunden la humildad, ¿verdad? Con otras cosas. Con dinero. Con dinero y creen que ser, no quiero usar la palabra, ¿verdad? Pero ser bobo, ¿verdad? Que uno es bobo y que no. Pero el ser humilde conlleva muchas cosas. La admiración de todo el mundo. Lo ha demostrado y Sí. A mí me encanta. por toda la vida Sí. nunca se ha hablado de ninguna manera negativa de Angelita. Gracias a Dios. Nunca. Freddy, antes de terminar, has entrenado a mucha gente, muy buenos atletas. En algún momento estuviste entrenando a Jorge Luis Peco González y a Angelita Lee en su momento. A la misma vez. A la misma vez. ¿Qué le faltaría completar a Freddy Vargas para decir, ya yo hice todo lo que quería? Bueno, yo creo, le doy gracias a Dios porque en un momento dado, como le comenté, cuando yo llego aquí a la Interamericana, pues me encuentro con Angelita, con Peco, estudiaba aquí, y pues yo creo que el mayor de los galardones que Dios tiene, que es la vida eterna, y en esos caminos estamos, ¿verdad? Porque yo todavía sigo ayudando a gente que me pide. Hubo varios atletas que yo sé que yo puedo ayudarle. No como entrenador, pero Angelita tiene un libro ahí que por la parte de atrás de los entrenamientos, yo le escribo unos mensajes de motivación. De motivación, De sí. motivación. Hay buenos atletas que yo sé que le faltaba eso y que eran unos irresponsables también. Hubo atletas que, yo vi la entrevista de Peco, y Peco dice que llegaba y a la hora que fuera entrenaba. Hubo atletas que yo pude, para no mencionar, unos atletas que yo estaba ayudando y cogí un día, yo fui a verlo, a ver la cajera, porque estaba cogiendo y yo, pues iba a correr allí. Y mira, fulano no llegó. No, porque cogió un tal día esta mañana. Yo, ¿esta mañana? ¿Cómo hace eso? ¿No está en entrenamiento? Y no está en entrenamiento. Sí, pero él dijo que venía para acá. Y fue, o sea, desde ese día, yo le digo, son atletas. Mira, Peco. Esto no es una entrevista de Peco, pero oye esto. Peco en una ocasión lo invitaron para darle un homenaje en Florida, aquí en Puerto Rico. Y cuando llega Peco allí, nos daba su entrenamiento. Y la gente quería que Peco cogiera 25 kilómetros. Y Peco, mira, no, si tú quieres, cógelo, pero eso no está en tu entrenamiento. No, pero es que ellos me están obligando. Es que, pues, si te obligan, está tranquilo. No, haz lo que tú quieras. Pero yo me voy. Cogí Sonia, vámonos, y me fui. Y puse el rayo para ver si había cogido. Y no cogió. Un amigo me dice, oye, Fred, ¿qué te pasa con Peco? Porque estaba llorando allá detrás. Lloró. ¿Por qué? Porque él quería correr y creía que de esa manera estaba quedando mal con la fraternidad, pero no quería quedar mal conmigo. Claro. Es la ¿Me entiendes? disciplina, O sea, sí. que es la disciplina también, ella dice, aunque yo no esté, aunque yo no la vea, aunque tenga que hacer los 400 GB, él lo hacía. Él lo hacía, Porque sí. quería cumplir conmigo, Y ¿verdad? Peco era una persona bien responsable cuando tenía un compromiso. Aquí en la universidad hay un área que le decimos el bosquecito. A él, a la hora del mediodía, Peco estaba ya entrenando. Sí. ¿Tú sabes lo que es correr 2 horas en un bosquecito que aproximadamente tiene como, 200 metros o menos. yo le pongo como unos 400 más o menos? Y ese hombre, Dando vueltas ahí. 2 horas ahí entrenando para cumplir con su entrenamiento y para cumplir con su
su entrenamiento. Yo hacía lo mismo también. Cuando yo tenía un compromiso, yo me metía al bosquecito de la Universidad Interamericana. ¿Ah? Que pasaba susto con las culebras, sí, que pasaba susto. Pero hacía el entrenamiento, o sea, es la responsabilidad que tiene un atleta de completar su entrenamiento. Porque es bien fácil, yo tengo un compromiso en tal sitio, no voy a entrenar hoy. ¿Y después qué? Entonces, eso te afecta, te trabaja. Mira, no hice el entrenamiento tal día porque me fui por una actividad. Nosotros éramos bien responsables. No, los dos, y ambos. si llovía, Ambos. y si llovía en los mismos bleachers, cuando estaba aquí el gimnasio viejo de la Universidad Interamericana, Verdad. volteábamos ahí, hacíamos nuestro estiramiento. O sea que nunca, nunca, nunca dejamos de hacer el entrenamiento. Lo hacíamos. Y ante esta gran historia de emotividad, de disciplina, de distinción y de orgullo patrio, me despido, pero todos ustedes en Puerto Rico Connection, dale a la campanita, suscríbete con Gary Javier Freddy Vargas y con el ángel de Puerto Rico, Angelita Lin. Tengan todos excelente día, tarde y noche. Muchas gracias.